¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Si quieren saber cómo pasé de esta foto a esta foto, pues quédense hasta el final del video que les voy a mostrar todo el proceso y además que les tengo tremendos recursos para que ustedes lo puedan utilizar en todas sus fotografías. Bueno, y estamos aquí en nuestro ordenador. Les voy a mostrar cuál es la foto que yo elegí para este video y por qué. Hemos escogido esta fotografía porque me llama mucho la atención la personalidad que esta modelo transmite en esta foto específicamente, ya sean por los tatús, por la mirada o por los colores. El proceso de edición va a pasar por dos etapas. La primera etapa va a ser aquí en Lightroom. Vamos a trabajar lo que son las curvas, vamos a trabajar la colorización y la exposición. Luego vamos a pasar a la segunda etapa. En la segunda etapa vamos a estar en Photoshop, vamos a corregir algunas imperfecciones de la piel y la vamos a suavizar. Pero vamos a suavizarla a un punto de que no pierda la calidad ni la textura de la misma fotografía. Así que quédense hasta el final de este video, que no les voy a dejar ni uno, ni dos, ni tres, sino 4 regalos que ustedes van a poder descargar completamente gratis. Más adelante les voy a decir cuáles son estos regalos y qué es lo que tienen que hacer para que ustedes lo puedan descargar. Así que vamos a empezar con la fotografía de una vez. Vamos a empezar en este apartado, en el apartado derecho. Quizás no me voy a explayar con tanto tecnicismo, pero igual les voy a explicar de forma general qué es lo que estoy haciendo. Vamos a empezar por la parte de la exposición. Yo me voy a guiar del histograma. Ustedes pueden manejar la exposición desde esta parte o pueden manejar la exposición de la parte superior donde dice histograma. Este histograma lo que va a hacer es que nos va a indicar cuán quemada o cuán subexpuesta está nuestra fotografía. Lo ideal es tenerlo por acá, más o menos por el centro. Ni tan quemada ni tan oscura. Esto depende ya mucho del criterio de cada uno de ustedes. Yo lo voy a dejar por acá en 0,90 vamos a dejarlo 0,90. Con las iluminaciones vamos a bajar un poco hasta aquí. Voy a subir un poquito los blancos. Los negros igual los voy a levantar un poquito. Vamos a dejarlo en 8. Listo. Con la textura, respecto a la textura, voy a subirle ligeramente. Voy a ponerle 5 puntos de textura. A la claridad la voy a bajar un poco a menos 5. Vamos a corregir esto a menos 5. Y respecto a la neblina, vamos a subirle nuevamente 10. La intensidad. Para trabajar con estos ajustes, igual yo siempre les recomiendo que ustedes jueguen de extremo a extremo para que puedan ver los cambios reales que suceden en sus fotografías. Entonces, con esto van a ir agarrando mucha más práctica siempre y cuando ustedes puedan diferenciar cuántos cambios hay de punto a punto. Entonces yo en este caso voy a bajarle hasta menos 5 y la saturación se la voy a subir a 10. Podemos ver el antes y el después de nuestras fotos con Shift y S. Mantenemos Shift y S presionado y vemos el antes y el después. Un tip que les puedo dar para que ustedes puedan ver las mejoras en sus fotos de mejor manera, o sea, para que las tengan más claro, es que presionen la letra L. La pantalla se va a oscurecer un poco. Si presionan nuevamente la letra L, se va a oscurecer aún más y ustedes van a poder concentrarse más exclusivamente en sus fotografías. Y aquí pueden aplicar de nuevo Shift S para poder ver el antes y el después. Entonces presionamos L nuevamente para regresar a la normalidad y continuar. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con las curvas. Vamos a aplicar 3 nodos en nuestra línea de curvas y voy a tratar de bajar un poquito esta parte para poder contrastar, y voy a lavar un poquito la fotografía, no a este punto, a un punto extremo donde ya se pierda detalle en nuestras fotos, sino que vamos a hacerlo cuidadosamente. Voy a bajar estos 2 nodos debajo de la línea guía que nos da Lightroom. Vamos a ver el antes y el después de nuestras fotografías, antes y después de la curva. Vamos a seguir con la siguiente curva. Tenemos la curva de los rojos. Aquí vamos a hacer nuevamente lo mismo. Voy a dibujar 3 nodos en esta línea de la curva y vamos a tratar de dibujar una S. Para que puedan mover sus nodos de forma más precisa, quizás así se les va un poco, yo lo que hago es presionar la letra Alt y arrastrar con el clic presionado. Entonces me permite mover el nodo más precisamente. Vamos a subir esto de acá, vamos a dibujar una ligera S. Vamos a bajar este nodo hasta por acá. Listo, vamos con la siguiente curva, que son los tonos verdes. Vamos a nuevamente dibujamos los 3 nodos
Y el chiste de las curvas es buscar un equilibrio en nuestra fotografía para que no tenga un color dominante. Entonces vamos a buscar contrarrestar los ajustes anteriores. Vamos con las curvas azules, una vez más 3 nodos en la línea de curvas. Y una vez que hayamos terminado el trabajo con las curvas, vamos a poder pasar al siguiente nivel, que es el HSL o el color que ustedes pueden trabajar. En este caso vamos a trabajar primero con el de izquierda a derecha. Yo voy a empezar con los tonos. Voy a empezar con los rojos y nuevamente aquí les recomiendo que ustedes vayan de extremo a extremo para que puedan ver el cambio real que va a pasar en sus fotografías. Vamos a acercarnos un poco a la foto y ahí vamos a irnos a los tonos que nosotros queremos corregir. En este caso los rojos, si me voy a este extremo, vemos que cambiamos todos los tonos rojos a tonos naranjas. Y si vamos para este lado, vemos que tiene un color más rosa. Entonces vamos a buscar un equilibrio, ¿sí? En este caso yo me voy a ir más para este lado. Vamos a dejarlo en 12. Vamos a ir con los siguientes tonos. Los tonos naranja van a cubrir generalmente lo que son los tonos piel. Así que tengan mucho cuidado al tratar estos tonos cuando estén haciendo fotografía con personas. Yo voy a irme para este lado porque si me voy para acá voy a estar muy verdosa la piel. Entonces yo me voy a ir hasta menos 10, vamos a redondear el menos 11 a menos 10. Y el amarillo vamos a bajarlo, vamos a jugar un poco. Me gusta más este lado, los tonos amarillos de este lado, del lado izquierdo. Así que vamos a bajarlo a menos 15. Una vez que hayamos terminado con los tonos, vamos a pasar al siguiente, que es la saturación. Aquí nuevamente jugamos de extremo a extremo para ver los cambios. Y vamos a ajustar estos niveles. Y lo mismo vamos a hacer con la luminancia. Esta parte la vamos a adelantar. Eso ya lo puedes hacer tú a tu criterio, a tu gusto, como tú prefieras. Yo voy a hacer mis propios ajustes y les voy a mostrar cómo va quedando. Listo, ya hemos terminado la parte de lo que es el tratamiento de color. Vamos a ver el antes y el después de este tratamiento. Este es el después y este es nuestro antes. Con las curvas habíamos quemado un poco las partes iluminadas del rostro de nuestro modelo y habíamos intensificado mucho lo que son las partes oscuras. Es por eso que con las curvas generalmente manejamos lo que son los contrastes. Pero en el trabajo, en el tratamiento de color, en la parte de luminancia podemos corregir estos ajustes. Y este es el resultado de cómo quedaría nuestra fotografía. Entonces presionamos L de nuevo y vamos a ver el antes y el después de cómo va quedando. Presionamos L nuevamente y vamos al siguiente ajuste que yo haría en esta fotografía. En la gradación de color creo que no aplicaría ningún cambio. En cuanto al enfoque le podríamos hacer un ligero cambio, ¿sí? Vamos a jugar de extremo a extremo. Ustedes pueden ver cuánto intensifica la textura de nuestra fotografía, pero no le vamos a subir tanto. Yo recomiendo que igual no lleguen siempre a tope. Vamos a subirle unos 10 puntos de enfoque. Y no le tocaría mucho a la luminancia porque en este caso tenemos una fotografía en exteriores y vemos que hemos aplicado un ISO de 100, por lo tanto no necesitamos corregir esta reducción de ruido. Vamos a irnos a la siguiente opción, que es la corrección de lente. Aquí siempre recomiendo que igual activen esta casilla que es de quitar aberración cromática, que es para quitar las pequeñas líneas moradas o verdosas que a veces se generan con objetivos que son de baja calidad o cuando estás mucho a contraluz. En cuanto a la activación del perfil de lente, no lo voy a activar para poder recuperar un poco de las partes que se están quemando en los bordes. Lo voy a dejar así tal cual. Y me voy a ir hasta la parte de la calibración. Lo que vamos a hacer aquí en la calibración es lo mismo que hemos hecho arriba. Vamos a jugar de extremo a extremo y vamos a ver qué tonos nos convienen más a nosotros. Aquí lo que vemos nosotros somos, en cuanto vamos a trabajar lo que son las sombras, el primario rojo, el primario verde y el primario azul. Los tres últimos manejan lo que son el tono y la saturación, así que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con estos ajustes. En cuanto a las sombras, vamos a movernos más. Vemos que acá generamos efectivamente, como nos indica esta barra, logramos una tonalidad más verdosa y para acá un tono más magenta. Así que vamos a
bajarle un poco más a los tonos verdes. Yo lo voy a dejar en -5. Voy a irme al primario rojo y acá voy a subirle hasta 10 y voy a hacer lo mismo con la saturación. En el primario verde podemos ver el cambio que hay. Me gusta más hacia el lado derecho, así que vamos a dejarlo a 10 igual. Y en la saturación vamos a quitarle un poco de saturación y lo vamos a dejar en -10. En el primario azul vamos a ver nuevamente, creo que acá destruyo mucho los tonos piel, para acá me convence más, para el lado izquierdo, así que lo vamos a dejar en -10. Y en cuanto a la saturación, vamos a probar, vamos a dejarlo un poco más vibrante, vamos a subirle hasta 30, vamos a dejarlo hasta 30 y esta sería nuestra fotografía final en cuanto al Lightroom. Pero hay una cosa más que nos queda hacer. El secreto está en que te suscribas al canal, que le des like y que comentes nuevas sugerencias para nuevo contenido. Por cierto, acá lo que vamos a hacer es corregir los ojos. Vamos a darle una mayor intensidad a los ojos. Voy a escoger lo que son los pinceles. Este pincel es el último pincel. Este se llama, no recuerdo el nombre ahora, pincel de ajuste. Lo pueden activar con la letra K. Lo que voy a hacer yo es subirle un poquito a la exposición y un poco a la iluminación también. Le vamos a dar enter. Lo que voy a hacer es acercarme más. Ahí, pincel de nuevo con los ajustes ya hechos antes. Vamos a bajarle un poco al tamaño de nuestro pincel y vamos a pintar en las partes claras, ¿sí? No pinten en las partes oscuras porque se va a notar que es como si levantáramos la iluminación a los negros, entonces se va a notar un poco lavado. Por eso sugiero que solamente pintemos por las partes que ya están claras. Vamos a intensificar nada más, ¿sí? No vamos a crear nada nuevo, sino intensificar. Luego vamos a pintar el otro ojo. Vamos a aumentarle un poquito de luz y vamos a dejarlo así. Ahora, para ver el cambio, nosotros vamos a ver el cambio, qué cambio hay. Vamos a seleccionar nuestro pincel y vamos a desactivar esta pestaña para ver el antes y el después. Antes y después. Puedo acercarme un poco más para que puedan ver bien el cambio. Antes y después. Vemos que sí hay un cambio. Entonces vamos a dejar la mirada ahí. Y si has llegado hasta esta parte del video, te felicito porque te tengo los 4 regalos que te mencioné al principio del video. Ahora te voy a decir cuáles son estos 4 regalos. Te voy a regalar este preset que acabamos de crear. Te voy a regalar también la acción que voy a utilizar para poder suavizar los tonos, la piel. Vamos a suavizar la piel en Photoshop. Ahora les voy a mostrar cómo hacer. El tercer y el cuarto regalo son 2 overlays que vamos a utilizar y les voy a mostrar cómo utilizarlos en Photoshop. Lo único que tienes que hacer para poder ganarte o para poder descargar gratuitamente estos presets es dejar un comentario. En este comentario tienes que poner el emoji de un fueguito y tu correo para que yo te pueda enviar estos 4 regalos, ¿sí? No te olvides, deja un comentario del emoji de fueguito y tu correo para que yo te pueda enviar los 4 regalos totalmente gratis. Así que vamos a seguir con esta edición. Lo que vamos a hacer ahora es editar esta fotografía en Photoshop. Simplemente le damos clic derecho, le damos editar en y vamos a Photoshop. Mientras nuestra fotografía carga, te voy a contar que estoy creando una comunidad. Voy a crear una comunidad en Discord para todos ustedes, para que podamos compartir mucho más tiempo compartiendo fotos, nuestros canales, etcétera. Bueno, ya les voy a contar más adelante cuando yo lo tenga terminado. Por ahora es una sorpresa, simplemente es una comunidad de todos nosotros los suscriptores, fotógrafos, videógrafos, editores, etcétera, todos los que nos guste el mundo audiovisual. Así que muy pronto estaré anunciando esta comunidad en un nuevo video. Listo, una vez que hayamos cargado nuestra fotografía aquí en Photoshop, lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a duplicar nuestra capa y en esta capa nosotros vamos a hacer las correcciones de las imperfecciones en la piel de nuestro modelo. Por ejemplo, yo prefiero quitar este pedazo de piercing y algunos detalles más. Les voy a mostrar cómo, ¿sí? Con la letra J o simplemente se van al lado izquierdo de su panel, van a seleccionar la herramienta parche y estoy un poco así porque tomé agua y me atoré, así que perdón por eso, les dejo el clip aquí para que puedan ver el atoro.
Pero bueno, ya un poco mejor, les voy a mostrar ahora sí cómo poder corregir estas imperfecciones en la piel de sus modelos. Simplemente con la herramienta parche, lo que van a hacer es encerrar la imperfección y van a arrastrarlo a la parte que ustedes quieren reemplazar. Y listo, así de fácil. Lo mismo vamos a hacer con este piercing. Vamos a encerrarlo y arrastramos. Y listo. Vamos a tratar de que no queden huellas de que hemos hecho esto. Y listo. Vamos a hacer lo mismo con estos detalles de acá. Listo. ¿Quieren aplicar otro método para poder limpiar estas imperfecciones? Es muy sencillo. Simplemente se dan nuevamente a la herramienta, mantienen clic, el clic izquierdo presionado en la herramienta de parche. Y les van a aparecer estas 5 opciones. ¿Sí? Yo utilizo la primera. Es herramienta de corrector puntual. Esta herramienta es lo que va a hacer es facilitarte de cierta forma el trabajo, porque simplemente le tienes que dar clic y se elimina. O mejor dicho, lo que hace Photoshop es reemplazar esa parte por otra parte limpia de la piel automáticamente. Entonces ya no tienes que arrastrar nada. Simplemente le das clic y borras. Clic y borras. No simplemente puedes dar clic, sino si tú quieres puedes corregir un cabello. Por ejemplo, vamos a limpiar este cabello. Y ya está, así de sencillo. ¿Sí? Entonces vamos a quitar todas las imperfecciones, voy a adelantar esta parte y luego nos vamos al suavizado de piel. Listo, ya terminé de borrar las imperfecciones del rostro de mi modelo y vamos a ver el antes y el después. Vamos a desactivar esta capa. Este sería nuestro antes y este sería nuestro después. Una vez que tengamos ya limpia el área que nosotros queremos suavizar, lo único que voy a hacer es combinar mi capa. Listo. Y vamos al siguiente paso, que es suavizar la piel de nuestros modelos, ¿sí? En este caso ella tiene la piel ya casi limpia, no es tan necesario suavizarla, pero les voy a enseñar cómo hacerlo. Lo único que tienen que hacer son 4 pasos muy sencillos. Vamos a duplicar 2 veces esta capa. Pueden hacerlo con control J o simplemente le dan clic derecho y le ponen duplicar capa y lo hacen 2 veces. A la primera capa le vamos a poner suavizado, ¿sí? A la segunda capa le vamos a poner paso alto. Listo. Vamos a ocultar la última capa, la de paso alto, y nos vamos a quedar con la de suavizado. ¿Qué vamos a hacer con esta capa de suavizado? Vamos a irnos a filtro, vamos a irnos a desenfocar y vamos a seleccionar desenfoque de superficie. A mí me aparecen estos parámetros porque son los que más uso, que es el radio de 60 píxeles y el umbral de 30 niveles. ¿Sí? Esperamos que esto cargue y le vamos a dar OK. Este desenfoque de superficie es uno de los efectos que más hace sufrir a los usuarios de fotografía porque es un efecto que Photoshop tarda en cargar. Esto va a demorar unos segundos, no es algo grave, así que tengan paciencia y tranquilos que no pasa nada. Simplemente esperamos que cargue y le damos a OK para poder aplicar este efecto. Una vez que le damos OK, esto va a cargar. Y de por sí ya vemos cómo nuestra fotografía está completamente suavizada. Pero lo que nosotros queremos no es esto, porque hemos perdido un montón de textura en la piel de nuestros modelos y vemos que se ve totalmente irreal, y eso no es lo que queremos, ¿sí? Entonces vamos a corregir esto. Esto lo vamos a hacer con paso alto. Vamos a activar la capa nuevamente de paso alto, y en esta capa nos vamos a ir nuevamente a filtro, vamos a la última opción que es de otros y vamos a irnos al último que es paso alto. Le damos clic y aquí nuevamente va a aparecernos una ventana. Aquí ustedes pueden seleccionar la cantidad de píxeles que ustedes mejor crean conveniente. Si vamos subiendo vemos que estamos aumentando detalle, pero yo voy a utilizar uno por defecto, ¿sí? Voy a utilizar uno y le vamos a dar OK. Listo, nuestro efecto ya está cargado, pero vamos a irnos al modo de fusión de esta capa de paso alto. Le damos clic y nos vamos a luz lineal, ¿sí? Le damos clic y vamos a acercarnos un poco más a nuestra fotografía para poder ver los cambios que han habido al aplicar este paso alto. Vemos que nuestra fotografía de por sí ha recuperado textura. Vamos a quitar el paso alto para ver la diferencia. Suavizado, y con paso alto recuperamos más textura. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar este efecto, pero únicamente en nuestra piel, ¿sí? No en los ojos, ni en la boca, ni en el cabello, solamente en la piel. Para esto lo que vamos a hacer es seleccionar nuestras 2 capas de paso alto y suavizado y vamos a darle clic en la carpeta, o pueden darle control G para agrupar estas 2 capas. Una vez que ustedes hayan agrupado, van a colocarle el nombre que ustedes quieran. En mi caso vamos a poner piel guión Miguel Arge, MA.
Y para pintar únicamente la piel lo que tenemos que hacer es irnos a esta ventanita de rectángulo con un círculo y le vamos a dar a la tecla Alt y sin soltar vamos a cliquear esta opción. Cliqueamos y nos va a aparecer un pequeño cuadro negro. Eso significa que es una máscara que nosotros vamos a poder pintar. Simplemente le damos clic a la máscara, vamos a clic al pincel o con la letra B pueden activar su pincel y asegúrense de que esté en el lado blanco, no en el negro, ¿sí? Sino en el lado blanco para poder pintar la piel de nuestra modelo. Y con esto simplemente ajustamos el nivel de nuestro pincel y empezamos a pintar. El regalo que les había mencionado es esta acción de suavizado de piel, ¿sí? Ustedes simplemente con un solo clic van a poder aplicar todo lo que yo hice, ¿sí? Vamos a ver cómo ustedes lo pueden hacer. Ya están en su foto, listo en Photoshop, van a acciones, cargan la acción que yo les voy a regalar, le dan clic a Skin y le dan Play, ¿sí? Y esto automáticamente va a aplicar todos los ajustes que yo ya he hecho anteriormente, pero están grabados, ¿sí? Ustedes solamente con un solo clic, listo, por arte de magia, pueden pintar la piel de sus modelos. Y listo, así de fácil tenemos ya la acción completamente lista para que nosotros pintemos nada más, ¿sí? A ver, vamos a empezar a pintar. Y vemos que sí, estamos suavizando la piel. Pero esto nos puede tomar un poco de tiempo, así que vamos a adelantar este proceso y les voy a mostrar cuando yo termine de pintar ya únicamente la piel, ¿sí? Tengan cuidado con pintar cejas, ojos y cabello o la ropa, ¿sí? Solamente pinten la piel, así que adelantamos el proceso y nos vemos en unos segundos. Y listo, ya hemos acabado con la parte de pintar la piel de nuestra modelo. Y hay algo que les quiero recordar, que no pasa nada si ustedes se pasan de la línea. Pueden corregirlo siempre y cuando volteen esto al pincel negro, ¿sí? Pueden corregir, pueden borrar el exceso de pincel. Y no pasa nada, eso se puede corregir muy fácilmente. Bien, dicho esto, ya solo queda un paso más para que nuestro suavizado de piel quede perfectamente bien. Y lo que yo sugiero es que nunca dejen la opacidad de este efecto al 100%, ¿sí? Porque igual se ve extremadamente suavizado y como que no se ve tan natural. Yo en este caso lo voy a dejar al 50%. Y vamos a ver, vamos a acercarnos. Y vemos que nuestra piel está suavizada muy bien. Pero no perdemos la textura de la fotografía ni de la piel, ¿sí? Entonces mantenemos la textura de la piel, pero está suavizada. Vamos a ver el antes y el después. Este es el después y este es nuestro antes. Antes de suavizar la fotografía y ya con la acción que yo les voy a dejar completamente gratis, está aquí. Listo. Ya tenemos la piel suavizada. Y ahora lo que yo suelo hacer es combinar ambas capas. ¿Qué es lo que falta hacer? Lo que les mencioné anteriormente. Esta es la carpeta de regalos que ustedes van a poder descargar. Y aquí van a encontrar también dos overlays que vamos a aplicar ahora en esta fotografía. Y les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo es que yo la puedo aplicar correctamente para que se vea inmersa dentro de nuestra fotografía y no parezca algo fake, algo puesto, ¿no? Vamos a darle clic para que se cargue la otra más. Esperamos a que cargue un momento y listo. Yo les recomiendo que ambas capas ustedes las rastericen para que su computadora no sufra al procesar estas imágenes. Le dan clic a rasterizar capas y ya está. Vamos a ocultar la última capa y vamos a trabajar primero con este overlay. Lo que voy a hacer es girarlo y vamos a ponerlo, voy a ubicarlo en la parte de abajo. Aquí voy a agrandarlo un poco. Le doy clic a Enter. Y luego vamos al modo de fusión y vamos a darle a trama. ¿Sí? Aquí vamos a poder ajustar mejor nuestro overlay. Vamos a extender mejor los laterales. Ahí. Listo. Pero aún podemos arreglar un poco más este overlay para que se vea más inmerso dentro de nuestra fotografía. Y lo que yo hago es irme a esta opción, a la tercera opción. Vamos a darle a curvas. Y lo que hago en curvas es bajarle un poquito a los contrastes, ¿sí? Vemos que aplica a toda la fotografía, pero ahora lo corregimos. Simplemente bajo y dibujo está como una curva hacia abajo. Le doy clic a la capa del overlay que quiero modificar. Y luego presiono la tecla Alt y sin soltar me coloco entre ambas capas y va a aparecer esta opción. Parece una flecha hacia abajo con un cuadro y le doy clic. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer curvas es aplicar únicamente sus efectos
en la capa del overlay y podemos ver el antes de la curva y el después de la curva, antes y después. Entonces aquí podemos modificar cuánto el nivel de curva que nosotros vamos a dejar para este overlay. Vamos a dejarlo por aquí. Ahora vamos a trabajar con el otro overlay, que es el de acá arriba. Entonces yo voy a buscar un espacio donde esta luz pueda entrar. Entonces yo veo la iluminación en la parte superior y veo entrada de luz por la parte de arriba. Entonces lo que voy a hacer es colocar este overlay en esa dirección para que parezca luz de fondo, ¿sí? Entonces agrandamos esto un poco, lo dejamos ahí, le damos enter y esta capa hacemos lo mismo, modo de fusión, y nos vamos a trama. Vamos a ver el antes y el después. Entonces vemos que tenemos este cambio muy bonito. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Vamos a curvas y vamos a bajarle ligeramente a esto de acá. Pero vamos a hacerlo nuevamente, clic al overlay que nosotros queremos aplicar, alt y en medio clic. Y vemos que nuestra curva simplemente aplica al overlay que estoy seleccionando. Muy bien, vamos a duplicar esta capa, vamos a combinarla y vamos a ver el antes y el después de nuestra fotografía. Antes y después. Este es el resultado final de nuestra fotografía. Vamos a guardarla. Ustedes la pueden guardar nuevamente en Lightroom con control S, ¿sí? Luego se van a Lightroom y van a poder ver la fotografía ya terminada aquí al costado de la fotografía original. Entonces lo que vamos a hacer es comparar esta fotografía. Vemos la foto final, vemos la foto inicial y la vamos a restaurar para que haya una mayor diferencia, ¿sí? Antes. Y así es como terminó nuestro retrato. Si has estado atento hasta este punto del video, vas a poder descargar completamente estos recursos de forma gratuita para que puedas aplicarlos en tus fotografías, ya sea de retratos o lo que tú quieras. Tenemos 4 regalos entonces. Es el preset que hemos utilizado en Lightroom, tenemos el efecto de suavizado de piel y tenemos los 2 overlays que ustedes van a poder utilizar en cualquiera de sus fotografías. Anteriormente te dejé los pasos que tienes que seguir, así que te espero y te invito a que te suscribas y le des like a este video y los compartas con tus amigos. Y nos vemos en otro video. ¡Chao!